Vale. A ver. Ahí estamos. Buenos días. Hola Rebeca, buenos días. Marian, buenos días. Vale, vale, a ver. No te preocupes, Rebeca. Te agradezco que estés ahí. Buenos días. Egunon era el saludo en vasco, ¿verdad? Si no recuerdo mal, ¿no? Sí, bueno, a veces se me olvidan las cosas. Bueno, estamos a miércoles hoy, ya ha pasado la mitad de la semana y casi no me he dado ni cuenta. A pesar de que tengo una carga de trabajo bastante grande, pero quizá por eso se me pasa rápido. Buenos días, Mari Campos. Buenos días, Cade. Hola, buenos días. Ayer tuve un despiste del último grande. A ver, un despiste muy grande, leonesa. Muy bien, estoy muy bien. Con carga de trabajo, como digo, pero muy bien. Me gusta tener carga de trabajo y cierto estrés. Hasta cierto punto. Me muevo bien en el estrés. ¿Qué te refieres, leonesa? Que tuviste un despiste muy grande. No encontraba la calle de donde vive tu hermana. Por una razón física, porque se parecen todas las calles mucho.
o no. Es decir, ¿vas muy frecuentemente y de pronto no te acuerdas? ¿O es que no vas nunca y se parecen mucho las calles, con lo cual sería más bien contextual y no algo tuyo, ¿no? Lo preocupante sería que vayas todos los días, conozcas perfectamente la calle o las calles adyacentes y no te acuerdes de llegar. Eso sería, bueno, un síntoma. Hola, Sena. A ver, tengo a mi hermano que tiene mucha presión y se ha enganchado a las pastillas. ¿Qué puedo hacer para ayudarle? Se ha enganchado a las pastillas, te refieres a los ansiolíticos, ¿verdad? ¿Es eso? A los antidepresivos. Los antidepresivos no producen adicción. Lo que produce adicción, tolerancia, dependencia, abstinencia, son los ansiolíticos. Porque, buenos días, María, porque los antidepresivos tienen un efecto tan lento que tarda hasta 2 semanas que es imposible que produzca eso adicción, porque necesita una respuesta rápida, la adicción. Entonces, ¿a qué se ha enganchado? Exactamente. Porque también toma ansiolíticos, por ejemplo, para dormir. ¿O es que toma ansiolíticos por otra razón? ¿O te refieres a otro tipo de pastillas? Que también puede ser. En fin, ponme en contexto. Hola. Explícame un poquito porque si no me falta información. Vale, que toma muchas pastillas, vale. Que no son los antidepresivos, sino que toma otras porque frecuentemente se solapan los síntomas de una cosa y de otra. Y uno acaba pues tomando de todo. Lo que produce realmente la dependencia, la abstinencia, la tolerancia son los antidepresivos. Los ansiolíticos, perdón. Si está tomando eso y tú consideras que su problema es ese, la adicción a esas pastillas, claro que tiene mucha ansiedad, vale. Claro, su problema no es la adicción a las pastillas, sino la ansiedad, ¿no? Aparte tendría otro problema si, dada la solución a la ansiedad, siguiera adicto a las pastillas, pero su problema no son las pastillas, es la ansiedad y es la depresión. Si consiguiese aprender a gestionarlo mediante terapia psicológica y no con pastillas, veríamos si su adicción a las pastillas es o no es un problema. Con lo cual, el foco de la solución al problema no son las pastillas, sino tiene que gestionar su ansiedad. Va a terapia psicológica esta persona, aparte de tomar pastillas, lo cual, por cierto, no va a solucionar el problema. Pues ya sabes cómo tienes que ayudarle, convenciéndole de que necesita ayuda psicológica, no farmacológica, porque eso no va a quitarle su problema. La terapia psicológica le va a enseñar a gestionar su ansiedad. Tienes que intentar convencerle. Esa va a ser tu ayuda. Algo, desde luego, nada fácil, si él no quiere. A ver, ¿es verdad que un narcisista no puede amar? ¿O entonces por qué durante la relación lo parece? ¿No puede amar? ¿Por qué no? Nada de lo que engloba ser narcisista implica que no pueda amar. En todo caso, se ama muchísimo a sí mismo. ¿Eso le impide amar a los demás? No, en realidad no. Otra cosa sería que hablásemos de un psicópata. Pero el narcisista puede amar, solo que, bueno, su relación con los demás va a tender siempre a la manipulación, quiera o no quiera a la persona. Eso es independiente. Pero poder amar, claro. Habría que definir qué es amar también. Es difícil a veces de hablar de conceptos cuando no se definen bien. Pero ¿qué es amar? Puedes sentir atracción física muchísimo hacia una persona, todos los procesos bioquímicos del amor,
intensísimos al principio, más estables con el tiempo y con los años, todo eso va a sufrirlo de la misma manera que otra persona. Ahora bien, no va a despegarse de su amor grandilocuente y excesivo e irracional hacia sí mismo. Eso desde luego que no. Y siempre voy a decir, Rafita, Guerra, siempre voy a decir, porque es necesario decirlo, que probablemente te estés refiriendo a una persona que no es narcisista. Porque pasa mucho por aquí y bueno, incluso hace poco pasó un compañero mío por aquí, psicólogo también, que habló de lo mismo. Tenemos mucha tendencia a etiquetar a los demás cuando nos caen mal, cuando hemos tenido peleas, cuando nos hacen daño porque están enfadados, etiquetarlos de narcisistas y de psicópatas porque se ha puesto de moda, pero ni de lejos hay tantos narcisistas como quejas de gente que habla de los narcisistas. Así que lo esencial que tengo que transmitirte, Rafa, es que lo más probable es que a esa persona a la que te refieres no sea narcisista. Pero bueno, en el caso de serlo, no tendría en realidad dificultades para amar. ¿Somos más débiles ahora? ¿Por qué, Rebeca? ¿Por qué dices débiles? ¿En qué sentido? Buenos días, Mar. Estoy con ataques de pánico y siento que me voy a morir. Diana, no te preocupes. Y es una forma de hablar porque evidentemente te vas a preocupar. Es lo que pasa con la ansiedad. Te lo digo sobre todo porque la ansiedad no mata jamás. Jamás en toda la historia de la humanidad un ataque de pánico ha matado a nadie. Jamás. No puede, no tiene esa capacidad. Pero es lo que parece. Es la sensación que produce. El ataque de pánico es una de las cosas que más malestar producen del mundo. Y sin embargo no te puede matar. Te lo digo para tranquilizarte. Con lo cual, cuando tengas un ataque de pánico, o la próxima vez que lo tengas, acuérdate de esto que te estoy diciendo. Porque si piensas que en vez de me voy a morir, si piensas, bueno, lo que estoy teniendo es otro ataque de pánico. Con lo cual es otro más, sencillamente, nada más, nada grave. ¿Vale? Eso te va a dar cierta sensación de calma. Gracias, Cristina, por el apoyo, como siempre. Hola, Dulce, buenos días. Pero ¿por qué dices, Rebeca, que somos más débiles? ¿En qué sentido? ¿Emocionalmente somos más sensibles, quizá? ¿A qué te refieres exactamente? ¿Es verdad que la abstinencia del alcohol provoca la muerte? Muy buena pregunta, Miguel Gavarre. A diferencia de la heroína, la cocaína, el tabaco, cualquier adicción, es cierto que el dejar de golpe, es decir, la abstinencia del alcohol, en el caso de esta sustancia, sí puede provocar la muerte por delirium tremens. Puede pararse el corazón. Con lo cual, el tratamiento para el alcohol no opera como, por ejemplo, el tratamiento con otros inhibidores del sistema nervioso central, como la heroína, que sí se puede dejar de golpe y se debe dejar de golpe. También la cocaína, también el tabaco, se debe dejar de golpe, a no ser que hayan, bueno, pues por una cuestión de falta de motivación o lo que sea, se haga de forma gradual. Pero el alcohol no se puede hacer gradual. La persona puede morir directamente. Por eso que llamamos delirium tremens. Directamente podría pararse el corazón. Así que hay que hacerlo de forma gradual. Si el consumo es de 40 gramos en sangre a la semana, hay que ir poco a poco bajando la dosis de forma conductual hasta que al final se deje el alcohol. Pero el cuerpo debe adaptarse a ella. Tienes toda la razón. Está muy bien aclararlo porque la gente no puede intentar dejárselo por su cuenta en ese sentido, porque podría tener de verdad un paro cardíaco o un infarto, por ejemplo, algo muy cercano a un infarto, ¿no? Gracias, Cristina. Está dando por ahí mi teléfono por si alguien quiere contactar para consulta privada. Dame un consejo de cómo dejar de fumar. Tengo 12 años y cuando tenía 11 fumé con unos amigos en la escuela y no me gustó. Pero hasta unos días lo volví a hacer. Ahora te gusta, ¿vale? Pero ya no lo quieres hacer.
claro, tus ansias son más. Se ha producido tolerancia. ¿Cómo te llamas? No lo has dicho. Da igual, ¿eh? Pues por llamarte de alguna forma. No hace falta que digas el nombre real ni siquiera. Hola, Tadeo. Buenas noches, porque allí es de noche, ¿no? Allí debe de ser, que son las 5 de la mañana, por ahí. Aquí son las 10 de la mañana en España ahora mismo. Bueno, para dejar de fumar, se suelen aplicar terapias cognitivo-conductuales en las que se incluyen tanto el tratamiento para la ansiedad que produce, que en el caso del fumar se le llama craving, que es la angustia que produce la ausencia a partir de los 20 minutos aproximadamente. Fumas un cigarro y al cabo de 20 minutos tu cuerpo te pide, es la necesidad de la nicotina. Ese craving es ansiedad también, y uno debe aprender a gestionar esa ansiedad con tal de que eso no le empuje a fumar. Bueno, eso por un lado. Sobre todo se trabaja a nivel conductual. Se sistematiza cuántos cigarros se fuman al día con tal de poner objetivos, y digo una terapia gradual en este caso, de poner objetivos de que si, por ejemplo, se fuman 20 cigarrillos al día, ir reduciendo a 18, a 16, a 15, poco a poco con tal de fortalecer. Claro, ¿de qué estoy hablando sobre todo? De aquellas personas que de forma, digamos, drástica ha intentado dejar de fumar varias veces y no ha podido, sobre todo eso. Porque desde luego lo mejor sería, como decía antes, dejarlo de golpe, ¿no? Y asumir un poco todos los cambios que produce el cerebro y todas las ansias y todos los problemas. Pero si no se puede, digo, se lleva a cabo de forma gradual porque también funciona. Poniendo pequeñas metas del tipo, pues si fumo 20 cigarrillos, como digo, y digamos decidir que van a ser 18 no es tan grande la meta. No abruma tanto como la meta a largo plazo de dejarse de fumar. Eso funciona bastante mejor. O sea, como veis, por un lado, a nivel de ansiedad hay que gestionarla y por otro lado, a nivel conductual, ir proponiendo esas pequeñas metas y enfrentar las pequeñas dificultades que vayan apareciendo, que son muchas siempre. Las anteriores generaciones eran más fuertes. Por ejemplo, tenemos muchos miedos, antes no podían. Bueno, entonces si antes no podían, Rebeca, sé lo que quieres decir. Estoy intentando masticar esto en mi cerebro, pero sé perfectamente lo que quieres decir. Pero si antes no podían, intento razonar esto, porque si antes no podían, quizá no es que no tuvieran miedos, es que no los manifestaban, por miedo a ser considerados débiles o por miedo a ser considerados poco hombres en el caso de los hombres, porque antes el concepto era muy rígido, ¿no? Hola, Carmen. Buenos días. Eso nos llevaría a deducir que en realidad antes eran exactamente igual que ahora, solo que aparentaban ser fuertes con tal de que no los consideraban menos, no los consideraran menos. ¿Es posible que fuera eso? Porque claro, generacionalmente que cambie, ¿en cuántas generaciones? En 2. Que cambie la sociedad como tal es difícil. Más bien ha cambiado eso, la sociedad. Ha cambiado la forma de juzgar a los jóvenes quizá, la forma incluso de castigarles también. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Antiguamente había incluso maltrato físico por parte de todo el mundo, padres, profesores, las autoridades por la calle. Eso hace que tenga un adolescente miedo a todo. Con lo cual eso no lo hace ahora más fuerte o más débil. Antes estaba reprimido. Es posible eso. Y no lo sé, estoy intentando razonar eso. Vemos ahora niños más sensibles porque lo pueden manifestar. Por ejemplo, es como si alguien me pregunta si es que ahora hay más homosexuales, por ejemplo, ¿no? Y no hay más homosexuales que antes. Ahora lo que hay es la libertad de poder manifestarlo. Eso no hace que hayan más. Hay los mismos. Solo que ahora se puede uno manifestar tal y como es. Antes era muy difícil. Entonces la gente, los niños de antes, fuertes, lo tenían que ser. Porque si no les molían a palos casi.
mí, por ejemplo, me dicen a veces, respecto de mi hija, que yo siempre hablo de mi hija porque es mi hija y como todo padre, ¿no? Solo por aquí, por la consulta nunca hablo de mí. Pero, por ejemplo, me dicen que cuando ella a lo mejor se enfada, a veces pues se pasa un poco conmigo, a lo mejor claro, se enfada y tira un poco a dar, ¿no? Y podríamos considerar que me falta el respeto, ¿no? Y eso ha pasado alguna vez y yo lo voy corrigiendo poco a poco. Pero claro, la gente de antes a lo mejor me dice, madre mía, eso me lo dice a mí mi padre, se lo digo yo a mi padre cuando yo era pequeño, me pega una hostia que se me quita las ganas de volver. Digo, claro, pero tú lo que tenías con tu padre no es lo mismo que tengo yo con mi hija. Porque yo con mi hija he desarrollado el cariño, la empatía, la comprensión, cosa que antes no había. Nadie, antiguamente, un adolescente era difícil que hablase con su padre, de cómo se sentía, de los miedos que tenía, de las inseguridades, de las preocupaciones. Rara vez se hablaba de eso. Con lo cual la cercanía que yo he ganado ahora con mi hija también va, digamos, en detrimento de ese concepto antiguo del respeto, que también estaba muy, muy asociado al miedo. Con lo cual cedes en un poquito por un lado, pero ganas por el otro, que a mí me parece muy interesante. Con lo cual, los cambios generacionales hacen... Hay cambios, desde luego, y eso marca la diferencia. Pero no sé si reprimir es la solución. Sí, hago sesiones en línea, Emanuel. Te paso mi teléfono por aquí, aunque lo ha pasado antes Cristina, que se ha convertido de facto en una especie de secretaria manager que va poniendo sistemáticamente mi teléfono por aquí. Y yo se lo agradezco infinitamente. Mira, ya te lo he pasado por aquí. Sí, terapia cognitivo-conductual siempre. Y cualquier psicólogo que no trabaje en esa línea deberíamos de dudar. A no ser que, por ejemplo, esté trabajando en otras líneas como esas que llamamos ahora de tercera generación, que también tienen una asociación muy fuerte con la evidencia científica. Y en cualquier caso, aquella parte de esa tercera generación que no tiene tanta evidencia científica está en vías de ello, con lo cual está muy interesante. Sí, adelante, Emanuel. Ah, ¿te tienes que marchar, Rebeca? Bueno, pues un placer que estés por aquí. Gracias por este rato. Ah, Tadeo, me decías ayer lo del miedo a empezar la conversación. Mira, Tadeo, por lo tanto, dado lo que me dices, dado que lo que me dices es que tienes miedo a empezar la conversación, no es por tanto falta de habilidades sociales, o al menos no te has tenido que enfrentar a eso, a la falta de habilidades. En principio lo que es ansiedad. Y lo voy a diferenciar la ansiedad con el miedo porque en realidad no tienes miedo. Lo que tienes es ansiedad. Muchas veces lo he dicho por aquí y es necesario el matiz, que el miedo es ante un peligro real. La ansiedad es ante un peligro que no existe, que no ha pasado, y es precisamente lo que te pasa. Tú tienes que tener una interacción con alguien, la quieres tener, pero tienes la sensación de que, ¿y si me contesta mal? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si me quedo en blanco? ¿Y si me contesta y me dice cualquier otra cosa? Eso hace, todos esos ISIS, esa preocupación, que es la definición de la ansiedad, hace que te dé tanta agitación fisiológica, eso que es la reacción de la ansiedad, que evites al final la situación. ¿Qué pasa cuando tienes ganas de hablar con alguien? Genera tu cuerpo ansiedad, te activas muchísimo y evitas la situación, con lo cual al final no hablas, que se genera un círculo vicioso entre pensamientos, síntomas físicos de la ansiedad y la conducta, que la conducta es la tercera rama, es el que acabas huyendo de la situación. Porque si huyes de la situación, sientes el alivio del huir, y la próxima vez que te encuentres en la misma situación social, con el contexto de poder hablar con alguien, más ansiedad te va a dar tu cerebro, porque en otras ocasiones has huido y has sentido el alivio. Te va a pedir alivio otra vez, casi como si fuera una droga.
Así que hay que cambiar esa dinámica. Bueno, respecto de... porque con esto hay que trabajar de muchas maneras. Como ves, te he diferenciado 3 puntos de una emoción, concretamente de la ansiedad, que va a hacer que lo veas de manera diseccionada. Por un lado, los pensamientos de ¿y si hago el ridículo? ¿Y si me quedo en blanco? ¿Y si lo que sea? Son pensamientos, no son hechos. Solo son pensamientos a futuro que todavía no han ocurrido. Luego está la activación fisiológica, todo lo que tu cuerpo reacciona a ese pensamiento. Y luego es la conducta, el huir. Puedes y debes, además, cambiar las 3 por separado. Aprender herramientas de las 3. Combatir esos pensamientos con pensamientos más racionales. Oye, si la gente cuando habla por ahí hace tanto el ridículo, la gente se queda tan en blanco, y en el peor de los casos, si me quedo en blanco y no sé qué decir, tan grave sería, en realidad tan grave sería, ¿qué pasaría en el peor de los casos de que no sepa qué decir? ¿Tú crees que el otro va a estar pensando en ti todo el día diciendo qué ridículo ha hecho este? ¿O más bien el otro se le va a olvidar al cabo de media hora? Eso es lo más probable. En cualquier caso, no se trata de verdades absolutas. Se trata de combatir pensamientos irracionales. Por parte de la parte física, uno debe aprender a calmar su activación fisiológica, con respiración, con un poco de mindfulness, etc. Te propongo que busques información de mindfulness, que practiques, con tal de reducir esa activación excesiva. Pero lo más importante, Tadeo, lo más importante es que la conducta, lo que haces, esa evitación es lo que más tienes que cambiar. Si tiendes a evitar situaciones porque te da ansiedad, a pesar de todo y con miedo, hazlo. Con la sensación esa tan grande de activación, hazlo de todas maneras. Esa es la definición de valiente. A pesar de tener miedo, me enfrento a esa situación, lo hago y con el miedo encima, y lo hago igualmente, porque vas a demostrarle a tu cerebro de esa manera que en realidad no pasaba nada. ¿Vale, Tadeo? Te propongo esas 3 fuentes de cambio. Buenos días, Teresa. David nos ayuda muchísimo, debemos apoyar su live. Gracias, Cristina. Mandando rosas, tic a la pantalla. ¿Por qué las compañías o trabajos discriminan tanto con las personas espectro autismo? ¿Es así? ¿Discriminan a las personas con autismo? ¿Estáis seguros? ¿No hay una parte incluso que se ve beneficiada, una parte de las empresas que se ven beneficiadas de contratar gente con algún tipo de trastorno? Porque claro, ante la pregunta de por qué las compañías discriminan, habría que preguntarse primero si es así. Porque si no es así, no tendría sentido la respuesta. ¿Consideráis que es así? Creo que la emoción es una activación biológica que nos predispone física a la interpretación del acontecer. Sí, claro. La emoción es un complejo de reacciones biológicas y también psicológicas, que es precisamente a lo que te refieres, Emanuel. La respuesta psicológica es la que nos hace interpretar la situación en base a nuestras creencias y a nuestras experiencias anteriores. Por eso, ante la misma situación de, no sé, peligro por la calle, uno lo percibe así, de forma peligrosa, y otro dice, si no pasa nada, tío, ¿por qué te pones así? Porque en realidad hay una gran interpretación, una carga de interpretación fuerte. Sin embargo, a pesar de todo, de que sea o no sea cierto, tu cuerpo reacciona. Si algo te produce miedo, tu cuerpo salta, huye, evita situaciones, ¿no? Es una reacción biológica, por tanto, porque está conectada a las partes digamos, más básicas del cerebro, con tal de protegerte, de que tu cuerpo se active al máximo, ¿no? Ya no solo de la amígdala en el cerebro, sino incluso el sistema nervioso autónomo, en su rama simpática, hace que tus músculos se muevan súper rápido, de una manera muy eficaz, cuando algo te pone en peligro real. Por ejemplo, un coche que se acerca muy rápido y va a atropellarte, o alguien que va a agredirte. En lo que estoy armando hay 3 automáticos del cerebro: foco, narrativa, acción.
Ujú. Sí, exactamente. La acción al final, que es lo que se manifiesta, que es la conducta. A ver, que se me va el micro. Yo soy muy sensible, demasiado. Marta Campo. ¿Y en qué se manifiesta eso? ¿Te da problemas? ¿Eso? Porque si al final la experiencia es ponerte a llorar por una película y eso está genial, pues no es ningún problema. Claro, quizás la narrativa respecto de ser demasiado sensible te hace sentirte inferior y eso sí es un problema. Ser muy sensible o ser poco sensible no es ni mejor ni peor. Pero si tú te lo crees como tal porque alguien te ha dicho o el entorno incluso lo ha alimentado, que lo mejor es ser fuerte, pues empiezas a generar una autoestima que se debilita a razón de la narrativa en torno a una cosa objetiva como es que sea sensible. Bueno, como siempre se me van bajando a veces los comentarios y hago lo que puedo. ¿Cuáles son las terapias de tercera generación? William Alejandro. Hay muchas... a ver, ¿qué significa tercera generación? Para que no lo sepa. Primera generación de terapias científicas basadas en la evidencia son las terapias conductuales. Se me estaba mezclando con cognitivas, que son las segundas. Conductuales. Solo basadas en la conducta de las personas. La conducta es lo que se ve, es lo que hace la persona, y cambiando eso, cambiábamos al paciente. Por ejemplo, a través de las fobias. Tú lo que veías de la fobia solo es la persona reaccionando de forma conductual. Esa primera terapia solo se basaba en eso. La segunda generación, que también le llamaron por alguna razón revolución, por razones pues, más bien a veces políticas incluso, revolución cognitivo-conductual, que es la incorporación de lo cognitivo, de lo mental, de la teoría de la mente, de los pensamientos, la motivación, la emoción, todo ello incluido, con tal de añadir ante la falta de explicación de muchos de los efectos solo con lo conductual. Eso ha hecho un corpus científico muy poderoso, que es lo que llamamos ahora la escuela cognitivo-conductual. Bien, esa es la que más evidencia científica tiene respecto de tratar determinados trastornos psicológicos. Por aquí me preguntan por el MDR, y lo voy a unir a esta pregunta, porque sabemos claramente, dado que sabemos cuáles son los diagnósticos, porque tenemos el DSM, que también estudia los diagnósticos, sabemos qué tipo de terapias concretas funcionan, porque tenemos estudios de eficacia para determinados trastornos. Y lo tenemos además en tipo ranking. ¿Qué terapia funciona mejor para el MDR? Para esos trastornos. Por lo tanto, la terapia cognitivo-conductual, como digo, que es esta segunda generación, es la más eficaz para el trauma, para el tratamiento del trauma. El MDR funciona también, pero menos que la terapia cognitivo-conductual. Por lo tanto, no tiene tampoco demasiado sentido aplicar MDR para un trastorno de tipo traumático como es el trastorno por estrés postraumático o el trastorno por estrés agudo también. No tiene demasiado sentido teniendo en cuenta que lo que más funciona es la parte de exposición, es decir, conductual, añadido a lo cognitivo, que también tiene ese MDR, que lo que tiene es lo de la exposición. Así que, ¿qué opino? Que no es necesaria el MDR. Añadir más elementos nos supone mejor a la terapia. Esos elementos de movimientos oculares rápidos, etcétera, no añaden nada más a la terapia. No mejora la terapia, que ya en sí misma funciona solo por la exposición. Bien, ¿qué es la tercera generación? La tercera generación es cuando empiezan a unirse otro tipo de quejas a la terapia cognitivo-conductual. Tim Ellis o Beck. Son aquellas que empiezan a ir más allá. Incluso en algunos casos sí se alejan un poquito de la ciencia hasta ahora. Luego poco a poco van a ir demostrando cosas. Por ejemplo, proponen terapias que se abren un poco más al humanismo, que se abren un poco más a por ejemplo, mindfulness, que empieza en esa época y todavía no tenía evidencia científica. A día de hoy, por ejemplo, hay una terapia, por ejemplo, que se llama terapia cognitiva para la depresión crónica, que añade el mindfulness como elemento de la terapia importante.
se ha evidenciado eficaz para el tratamiento de la depresión crónica. Eso es una terapia de tercera generación. La terapia de aceptación y compromiso. La terapia dialéctico-conductual que se aplica para el trastorno de la límite de la personalidad, por ejemplo. Ha demostrado mucha eficacia. Claro, en su momento salieron sin demasiada evidencia, pero con la fuerza de la segunda generación, porque son terapias cognitivo-conductuales, solo que añaden otro tipo de elementos en su dinámica, ¿vale? Pero siguen siendo cognitivo-conductuales, ¿eh? Bueno, ¿la Gestalt qué es? Bueno, pues si me preguntas por la terapia Gestalt, no es lo mismo que la escuela Gestalt, pero viene o intentan que venga de ahí. La escuela de la Gestalt empieza hace mucho tiempo, no es de ahora, prácticamente en el siglo, si no finales del XIX, principios del XX, que es la intención de los científicos de estudiar la percepción humana, la diferencia de cómo percibe el ojo humano, la diferencia entre figura y fondo, cómo compone y recompone en su cerebro lo que uno ve a través de los ojos, que es muy difícil desde luego, porque nosotros entendemos que lo que vemos es lo que está pasando delante de nosotros, pero ni de lejos es así. Hay un montón de procesos que el ojo procesa, de información, de fotones que el ojo recibe y procesa, y que desde el ojo hasta todos los relevos que el ojo tiene, hasta el córtex occipital, que es donde se procesa cognitivamente lo visual, hay un montón de relevos, entre ellos el tálamo. Hay relevos que hacen que cada vez que pase por uno de esos tramos, la información se procese. Bueno, pues la Gestalt es la que estudia en sus elementos más básicos todo ese proceso de la percepción. Con lo cual es puramente científico, poco adaptable a la terapia quizá, porque no era su intención. Ahora bien, ¿qué es la terapia Gestalt? Eso no tiene nada que ver con la Gestalt como escuela científica, nada que ver. Es un apelativo que le han puesto y que no se lo pusieron desde luego ni de lejos los científicos de la Gestalt, sino que más bien es una intención de hacer una terapia, pues, como este concepto que tanto se ha extendido y tan poco gratificante es, que es lo de holístico. Lo utilizan como una especie de unión a eso, pero no tiene evidencia científica la Gestalt, la terapia Gestalt. Por lo tanto, no parece demasiado interesante, pero bueno, ahí está. Y a mí lo que me interesa sobre todo es que las terapias nuevas, alternativas incluso, que exploren esa posibilidad de ser demostradas. No se trata de ir en contra de lo alternativo. Se trata de que lo alternativo de verdad sea algo interesante, que suponga de verdad un beneficio o una mejoría incluso para un grupo nutrido de pacientes. La terapia Gestalt hasta el momento aplica elementos que no han sido todavía muy evidenciados. Entre ellos, por ejemplo, está el de la silla, vacía, que tienes una silla delante tuya, te imaginas a ti mismo en la silla sentado. En fin, esas son formas incluso psicodinámicas no, de psicodrama, que están dentro de ese tipo de terapias. Y bueno, parece interesante, sí. Hasta que sea demostrada no sería interesante para la terapia, pero me parece eso, bastante inteligente proponer nuevas terapias solo con el fin de demostrarlas después. Si no, no es interesante en absoluto. Porque ¿qué pasa con algunas terapias que cuando empiezan a intentar demostrarlas ven que no funciona, ven que no se evidencia nada? Dicen, es que la ciencia lo que pretende es que no sé qué y es que no sé cuánto. Digo, no, entonces no me interesa. Entonces es que lo has intentado, alguien ha intentado demostrarlo, y entonces la narrativa cuando no se demuestra es que la ciencia intenta ocultar la verdad, etc. Y esa narrativa nos lleva solo a perder el tiempo. A ver, de casualidad encontré su vivo. ¿Usted puede explicarme si es posible que el ser humano involucione? Involucione. Es decir, que contraria a la evolución del ser humano. La evolución del ser humano, ¿cómo crees que sucede? Porque claro, mira, te voy a intentar explicar la diferencia entre la teoría lamarckiana y la teoría de la evolución de Darwin, porque quizá eso te explique por qué no puede pasar. Porque si tú consideras el concepto de evolución como algo que hace que mejore el ser humano, puedes por tanto suponer de forma errónea que puede involucionar, es decir, ir a peor.
Pero la evolución del ser humano no es a mejor. Jamás es a mejor. Solo es hacia lo que le permite adaptarse. Solo eso. Que sea mejor o peor es una forma nuestra, del ser humano, con nuestro raciocinio, nuestra forma de analizar los datos, de juzgar aquello que está pasando. ¿Es mejor o es peor? Pero eso solo es una valoración tuya. Que incluso a veces en sociedad se valora y decimos todos, porque estamos de acuerdo, que es mejor. Pero no es mejor ni es peor. Solo es una evolución que permite que el ser humano se adapte, significa que se reproduzca. Por lo tanto, ¿qué es evolución? Evolución es solo eso. Una serie, y te voy a poner este ejemplo que yo recuerdo de la universidad, que me vino muy bien. No sé si me vino de la universidad o cuando alguien me preguntó y se me ocurrió este ejemplo, porque se me ocurren a veces muchos ejemplos. Te voy a decir el que me acuerdo. Lamarck decía, antes de Darwin, que si una jirafa, antes de ser la jirafa que es ahora, con el cuello tan largo, si, digamos, imagínate esa jirafa con el cuello corto, que quería comer de los árboles la parte de arriba, porque es, digamos, la comida que tiene disponible, porque no es un depredador, evidentemente, ¿no? Y se enfrenta a otros muchos que tienen que comer también. La jirafa, de tanto estirar el cuello, decía Lamarck, de tanto estirar, iba cada vez poquito a poquito desarrollando un poquito más de cuello alto, hasta que llegaba el momento de que la evolución de la especie llevaba hasta a que, bueno, pues cada vez tuviera cuello más alto. Por lo tanto, iba evolucionando la especie a mejor en este caso. Es decir, que le permitía conseguir el alimento de arriba. Esto se fue refutado con el tiempo, ¿no? Darwin proponía otra cosa. No se sabía qué era la verdad, pero ahora sí lo sabemos. Bueno, ¿supone entonces que el esfuerzo de una especie por conseguir algo hace que la especie evolucione? No, no es eso. Sencillamente es que de pronto, como pasa siempre en todas las generaciones y siempre en todas las especies, de vez en cuando se produce una mutación. Una mutación supone que de pronto hay una jirafa con el cuello un poquito más largo, solo un poquito más largo. Esa jirafa tiene un poquito más de capacidad de llegar a lo más alto, por lo tanto esa tiene más probabilidad de sobrevivir. Como tiene más probabilidad de sobrevivir, esa jirafa transmitirá los genes a la siguiente generación. Y eso va a suponer que los hijos de esa jirafa tengan el cuello un poquito más largo. Y así va generándose hijos de jirafas con cuellos más largos. Ves que no tiene nada que ver con el uso y el desuso que decía Lamarck. Lamarck decía que era él con su intento de estirar el que hacía que su cuello fuera más largo. No tiene nada que ver. Claro, con lo cual la pregunta esa de ¿se puede involucionar? ¿Es que evolucionar supone una mejoría? No. Involucionar, por tanto, tampoco tiene sentido. Porque solo se trata de que la especie se adapte. Eso, que sea evolucionar en sentido positivo o involucionar en sentido negativo, siempre va a suponer un juicio, una forma de interpretar lo que está pasando. El ser humano tiende a adaptarse siempre. Esa es su razón de ser. Solo adaptarse para transmitir sus genes a la siguiente generación, nada más. No sé si te he respondido la pregunta, pero sería una forma de verlo, desde luego. Buenos días, Noé. ¿Estás preparada para el directo para suscriptores? Tenemos ahora a las 11 en punto, que luego a las 12 tengo una consulta. Eso es la selección natural de Darwin. Que por cierto también está la selección artificial, que es la que se trabaja en la agricultura, por ejemplo. ¿Qué consejos daría a un estudiante de psicología bueno, pues que estudie muchísimo porque es una ciencia apasionante y da muchísimas gratificaciones? Sí que es cierto que dependiendo de qué se quiera uno dedicar, no sé si quieres dedicarte a tratar pacientes, a la clínica o no, pero desde luego este trabajo no es para todos. Mucha gente se ha sentido agotada porque le afecta muchísimo los problemas de los demás. Si eres de ese tipo de persona, quizá no sea tu trabajo y no está todo perdido, pero si eres ese tipo de persona, te recomiendo que empieces a trabajar ya esa parte de tu personalidad. Si no lo eres, tienes esa capacidad de distanciarte emocionalmente con tal de que no te afecte a ti, entonces es tu trabajo. Si no, te va a destruir emocionalmente. Eso te recomiendo, que si es así, que empieces a trabajar esa empatía afectiva. Gracias, Emanuel. Bueno, voy leyendo lo que pueda, como sabéis, siempre me dejo cosas sin leer,
Si algo no he respondido me podéis preguntar otra vez, sin problemas, ¿eh? Es que hay muchas preguntas, muchas veces. O dedicarse a psicología judicial, educacional o de organizaciones, claro, eso es. Que no va a ser el mismo contexto, desde luego. Ya no se habla mucho de la proyección con... ¿Proyección con qué? A ver, ¿cómo podría ayudar a un familiar que perdona faltas de respeto? A ver, un segundo. Que perdona faltas de respeto continua e infidelidades continuas. No puedes, MG. Lo siento. ¿Sabes qué pasa? Que yo entiendo que a ti, MG, te produce rabia. El decir, ¿y por qué no hace lo que tiene que hacer? Que es dejarlo, que es abandonarlo. Eso pasa tantas veces. Claro, aquí hablamos de dos cosas diferentes. Tanto que esta persona, que entiendo que es una mujer maltratada, puede ser, deduzco de lo que estás diciendo, aquí es esa falta de respeto continua, esa situación que ella tiene con su marido, deduzco, y quizá me equivoco, y después estás tú con tu rabia que esto te produce, porque es un familiar y tienes la cercanía emocional. Son dos cosas completamente diferentes. Que ella solucione su problema con su marido es muy difícil, porque tiene que darse cuenta, tiene que ser capaz de afrontar eso, tiene que tener el apoyo necesario, que entiendo que se lo das, pero que tú sientas rabia hacia eso, hacia algo que no puedes cambiar porque no está en tu mano, tampoco ayuda, porque muchas veces lo que acaba pasando es que la persona que siente rabia porque no puede cambiarlo, acaba más bien juzgando a la persona, diciéndole lo que tiene que hacer, de que tú tienes que dejarlo, y no ayuda en absoluto, más bien al contrario, porque como no se ve con fuerzas, como no se ve capaz, se siente en parte también juzgada por eso, con lo cual empeora la situación. ¿Qué estoy intentando con esto? Hacer análisis, hacer separación, disección del problema. Aquí son dos problemas diferentes y quiero que lo veas, MG. ¿Entiendes la diferencia entre su problema y tu rabia hacia eso? Lo único que tú puedes cambiar es lo tuyo, tu rabia que te produce eso. Porque si esta persona ha decidido que quiere seguir con ella, tú no vas a poder hacer nada por ella. No vas a poder cambiarlo. En cualquier caso, lo único que puedes hacer es influir en la medida de lo posible para que ella tome una decisión. Pero solo influir, no vas a poder hacer nada si esta persona se cierra. Difícil, claro, porque uno siempre quiere que todo salga como uno quiere. Y en este caso decimos, es que tú deberías dejarla o dejarlo, es que tú deberías de... Supones un problema para uno mismo, porque le produce a uno mismo malestar, que entiendo que es lo que te pasa. ¿Viste lo de la neurona de Jennifer Aniston? No. ¿Qué fue eso? No veo la tele hace ya un montón de tiempo. A ver. Gracias. No. Ella estuvo con otro 4 días después que nos dimos un tiempo. Yo quiero perdonarla. Está bien, a ver, pero esto viene de antes, Leo. ¿Me has dicho algo antes? ¿Que me haya perdido? No. A ver. Ah, vale. Ella estuvo con otro 4 días, ¿vale? Después que nos dimos un tiempo, ¿vale? Yo quiero perdonarla. Está bien, bueno, pero está correcto, ¿no? Lo veo objetivamente correcto, porque no estabais juntos, ella estuvo con otro sin estar juntos, no hay nada que perdonar. Pero entiendo que te dé rabia. De alguna manera, aunque no estuvierais juntos, pues tú puedes llegar a tener creencias del tipo, ya no estábamos juntos, pero si me hubieras querido de verdad, me hubieras respetado, etc. Pero son creencias, no son hechos. Lo objetivo aquí es que si no estabais juntos, ella, precisamente por no estar juntos, tenía esa libertad de decidir. Aquí esto se enfrenta ahora a creencias que uno desarrolla. La creencia de qué debería haber hecho ella en ese contexto. Y como no se cumple esa expectativa que tienes, te puede causar malestar. Con lo cual yo te diría, no hay nada que perdonar de hecho. O te lo puedo decir de otra forma, claro que puedes perdonarla.
desde Cuenca. Bienvenida, Francisca. ¿Cómo lo ves? Leo, ¿cómo lo ves? A ver, es neurociencia. Descubrieron que una neurona reaccionaba al concepto Jennifer. Ah, no lo he visto. Y otras más, pero tiene que ver con la... Tiene que ver la... Ah, vale, o la memoria. No, no lo he visto. Muy interesante. Son estudios que se hacen también así un poco moleculares, ¿no? Que llaman. Como muy centrados en algo muy específico, que tampoco explica mucho, no explica demasiado de la vida, pero bueno, están interesantes. Sobre todo lo interesante de ese tipo de estudios es la parte de la discusión, porque ese estudio se ha tenido que publicar en un paper. Lo interesante de eso va a ser que deducen, seguramente con su subjetividad, los investigadores de eso. Pero eso no se hace viral, por alguna razón, Emanuel. Por alguna razón eso no interesa. No interesa, digo, al público, ¿eh? No digo como si fuera esto una gran conspiración, ni mucho menos, no digo eso. Me refiero a que eso es menos viral. Pero lo que se deduce de ello es lo interesante realmente. Porque ese estudio se hizo en un contexto determinado. Se hizo con una razón con tal de refutar una hipótesis nula. De refutar algo que ellos querían demostrar. Si las neuronas tienen conciencia o algo así, ¿no? Algo así, algo de ese estilo. No interesa a los Illuminati, precisamente a eso me quería referir, que no quería hacer alusión a nada de ese estilo. Digo que no interesa, me refiero como consumidores de contenido. A la gente le interesa pues lo más llamativo. Y el resultado o la conclusión que llegan los investigadores no es tan, desde luego, interesante. Pero a nivel científico sí, eso es lo que interesa, ¿no? Porque eso es lo que va a alimentar a nuevos investigadores para indagar más en ese concepto. Es como funciona la ciencia, con ese efecto trinquete. Nos vamos basando en estudios anteriores para seguir avanzando en estudios posteriores y poco a poco ir creciendo en ese corpus científico. Lo interesante es cómo guardamos info, porque en función a eso podemos interpretar. Y es una neurona cualquiera, o una neurona de algún tipo de una parte del cerebro, porque las neuronas en el cerebro se especializan. Sería interesante ver qué tipo de neurona, o si era ese concepto de célula madre, no sé, tendría que verlo, me parece interesante. Cuando tengo ataques fuertes de ansiedad, parece que tengo TDA. ¿Por qué? A ver, ¿qué síntomas te refieres? Lo que pasa es que si viene de la ansiedad, pues lo que tienes es ansiedad. No TDA, ¿no? Me parece interesante ese efecto trinquete, sí, ¿no lo conocías, Josh? El efecto trinquete es como uno se va alimentando de lo anterior. Es casi como si decir que el primero que inventó el motor para montar un coche, imagínate, ¿no? Se inventó antes, ¿no? Pero imagínate que uno quiere inventar el primer coche de la historia, motor, ¿no? Dice, bueno, pero ese inventor del motor, para crear un coche no tiene que inventar la rueda, no tiene que estar pensando, oye, ¿por qué no invento algo circular que haga rodar el coche? No, ya está inventada la rueda. Se nutre de todo lo anterior que hay inventado ya para con eso crear algo nuevo. Ese es el efecto trinquete. Y la ciencia funciona así. No inventa de la nada. O sea, cuando Einstein hace sus teorías y sus indagaciones, no es que se lo invente todo. No, es que él ya había estudiado todo lo que había ya sobre ciencia, sobre física.
Cuando ya estaba nutrido de todos esos conceptos y sabía todo lo que había hasta el momento, entonces se propone hacer una nueva teoría. Pero tú necesitas todo lo anterior, no basarte en la nada. Ni siquiera la persona más inteligente del mundo se basa en la nada, no, se basa en todo lo anterior. Y entonces lo discute algo que no le cuadra. De eso se trata, ese es el efecto trinquete. Amo este live. Gracias, Emanuel, por estar aquí. Gracias, hermano, por compartir todo esto. Para mí es un placer estar aquí. Estoy aquí todos los días, a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, los miércoles por las tardes también estoy. Hoy no voy a estar porque tengo mucho trabajo y acabo bastante tarde. Los miércoles, como digo, sí suelo estar a las 8, ¿vale? La semana que viene estaré. Pero en principio todos los días a las 10 de la mañana estoy por aquí por los directos, ¿vale? ¿La meditación crees que ayuda con la ansiedad anticipatoria acompañada de terapia? Sí. La meditación acompañada de terapia me parece un muy buen matiz, sí ayuda a la terapia. De hecho, es que ya no se discute la diferencia. La terapia psicológica incluye, entre otras cosas, la meditación. Ya no hay diferencia. La terapia cognitivo-conductual ya lo incluye. Porque, como decía antes, cuando uno trata de gestionar una emoción, la que sea, incluida la ansiedad, hablamos de síntomas cognitivos, de pensamientos, creencias, etc. Hablamos de síntomas fisiológicos, que es la activación del cuerpo, y eso lo tratamos con meditación, claro. Relajación, respiración, todo eso. O sea, lo incluimos ya. Y luego está la otra parte, que es la conducta, que lo trabajamos con otro tipo de herramientas, como es la exposición, por ejemplo. Así que hoy en día no se discute ya eso, porque ya ha tenido mucho bagaje ya se ha investigado mucho. La meditación no soluciona nada como tal. Es como si me preguntas si la hipnosis cura algo. La hipnosis no cura nada, tampoco la meditación, pero como un elemento que se combina con otro tipo de elementos, es decir, dentro de una estrategia mayor, entonces sí sabemos que funciona. Las actuales normas viales de conducción, por ejemplo, ¿se han formado por efecto trinquete? No. No, pero si entiendo la asociación, es buena, pero no es más bien es más bien con el efecto de la ciencia. Esto quizá tiene que ver más bien con uso y desuso. ¿Qué funciona mejor? ¿Qué funciona peor? Algo que no funciona lo quitamos, algo que funciona mejor lo ponemos, ¿no? En este caso. Tendría que pensarlo mejor, pero creo que en este caso sería más bien lo que más interesa. Pensamientos, ¿no? De qué va a funcionar mejor. Si aquí hay una curva grande, una curva muy fuerte, ponemos mejor una señal, la ponemos. Que algo no funciona porque se pegan muchas hostias por aquí, pues ponemos no sé, lo iluminamos antes de que llegue la curva. Pues yo creo que van más bien con eso, ¿no? Más que con efecto trinquete. Pero bueno, parece muy buena la asociación. Acá son casi las 6 de la mañana. Ya ves. ¿En qué país estás ahora? ¿Es Argentina? Pero sí, es una hora un poco complicada. Bueno, chicos y chicas, vamos a ir cerrando, ¿eh? Me quedan 2 minutos y voy a pasar al otro directo que tengo para suscriptores. Era un poco arriesgada, pero yo creo que te he entendido. Sí, lo digo sobre todo porque no todo va a ser efecto trinquete, claro. Pero sí, tú piensas en cualquier invento. Cualquier invento funciona con ese efecto. ¿Es necesario bloquear para olvidar a alguien? No, necesario no. Si hablas de necesario, no. No es necesario. Es una posibilidad. Eso sí, Mari Campos. Es tan posible bloquear a alguien para olvidarlo y que funcione y sentirte bien, como tan posible seguir con esa persona sin que te dé tanto malestar. Porque tu malestar también es producto de tu psicología, de tu forma de interpretar la situación. Las dos son viables. Las dos se pueden llegar a gestionar, pero necesario una o la otra no es. Es más bien una decisión y que vayas con ella hasta el final. Bueno, ahora sí, me voy a marchar ya, ¿vale? Así que los suscriptores que estáis por aquí, pasamos ahora al directo, ¿vale? Voy a bajar un momento a hacerme un café y subo enseguida. Y el que no esté suscrito, sabéis que tenéis en mi espacio bajo, donde pone suscripción. Ahí podéis suscribiros si queréis, son 3,5 € al mes. Y hacemos un directo a la semana, si os apetece, ¿vale? Así que nada, voy a ir cortando.
Que si no me hago el café yo no funciono. Hablamos del psicoanálisis si quieres mañana a las 10 de la mañana, ¿vale? Pero ya te anticipo que el psicoanálisis no tiene evidencia científica, nunca la ha tenido y probablemente nunca la tendrá. Probablemente. Por una cuestión estructural. Gracias, Emanuel, por pasarte por aquí, de verdad. Si puedes otro día, ya sabes. Bueno, chao, chao, chicos. Voy a ir cortando. Que se me junta una cosa con la otra, luego tengo un paciente, luego, en fin, todo el día, hasta el final. Sabéis, por cierto, esta tarde, los que estéis acostumbrados a las 8 de la tarde, hoy no puedo, ¿eh? Mañana a las 10 nos vemos otra vez. ¿De acuerdo? Venga, chicos y chicas. Chao, chao.